Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles un tremendo mensaje sobre Efesios 2:6, la primera parte que dice: y juntamente con él nos resucitó. Hermanos, este es una tremenda verdad, hermanos, que habla sobre el poder de la resurrección que Pablo quiere que nosotros conozcamos. Pues estaba hablando antes de que él ora a Dios para que los creyentes tengan este discernimiento y conozcan cuál es el poder que obró en ellos, y que ahora, al entender más eso, le va a hacer apropiarse de ese poder por la fe para que el Espíritu obre en ellos, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para introducirnos a este mensaje. Padre Celestial, gracias por este gran día, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea exaltada con esta gran verdad que da vida al cristiano, Señor, y que sigue dando vida, pues de la cruz de Cristo proviene todo. Gracias, Señor. Por eso te pedimos que tú obres con gran poder. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos cantan: hay poder, sí, hay poder en la sangre de Jesús, hermanos. Muchos cantan. Pero ¿saben realmente lo que dice esta canción? Muchos capaz que lo relacionan con solamente el perdón. Por ejemplo, lo relacionan con Primera de Juan 1:9, que dice que, bueno, la muerte de la cruz, la sangre de la cruz nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y entonces dicen que sí, hay poder en la sangre de Cristo cuando pasa eso. Pero hermanos, es mucho más que eso. El poder que hay en la cruz de Cristo, ahí cuando nos mató y nos resucitó, hermanos, es mucho más que solamente perdonarnos cuando hacemos mal, cuando pecamos. No, sino que el poder en la sangre de la cruz, en la sangre, poder, la cruz de Cristo al resucitarnos también, nos va a nosotros ayudar para vivir una vida poderosa en Cristo. No solamente nos va a hacer posible que nosotros sepamos que fuimos perdonados y que que seamos perdonados en ese pecado particular que hicimos, sino que nos va a ayudar a vivir una vida victoriosa para cometer menos pecados, por así decirlo, y también para poder vivir, y también, claro, para saber que Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pues hay muchos que se quedan ahí medio: ¿será que me perdonó? Pero si van a la cruz de Cristo, van a entender el gran poder que Dios hizo en la cruz para nosotros, y no van a quedar ahí desilusionados luchando con su carne. ¿Por qué soy tan pecador así? No, hay que ir a la cruz de Cristo, y ahí hay poder para vivir la vida cristiana, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Y esto es lo que dice todo el contexto de la Biblia. Pero bueno, vamos a ir al pasaje que yo quiero que ustedes entiendan. Y es el texto Efesios 2:6, primera parte: y juntamente con él nos resucitó. Y mi proposición para ti es que tú entiendas cuál es este poder de la resurrección. Pues Pablo está orando para que vos entiendas cuál fue el poder que operó en Cristo y que es para contigo. Y estaba diciendo que fue ese poder que te dio vida, y ahora está explicando que ese poder que te dio vida es el que te hizo resucitar juntamente con él. Como yo les había predicado el mensaje anterior, el os dio vida es algo general, y ahí ahora viene a explicar que es cuando con él nos resucitó también. Y nos sentó también en lugares celestiales, es decir, tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Pero ahora mi proposición para ti es que tú entiendas el poder de la resurrección, hermanos. Para que tú entiendas, aunque seas ya cristiano, tú debes seguir entendiendo, porque a fin de cuentas Pablo oraba para que estos de Efeso, que ya tenían fe, que ya tenían amor para con todos los santos, Pablo oraba para que ellos sigan entendiendo el poder de la resurrección, para que entiendan este gran poder. Nuestra religión, que es verdadera, no solamente radica, hermanos, en convertirnos una vez y luego ya está. No, sino que en convertirnos una vez por todas y seguir dependiendo de lo que nos hizo convertir, hermanos, la cruz de Cristo. Seguir dependiendo, seguir viviendo allí, como Pablo decía: y quiero que mi vida esté hallada en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios por la fe. Y nuestra religión
hermanos, la verdadera, no quiere buscar méritos, no quiere hacer algo para uno estar bien con Dios, sino que la verdadera religión nuestra es agradecer lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Y Pablo quiere que nosotros recordemos esto. No hacer algo para vivir, no, sino reconocer lo que Cristo ya hizo, pues va a decir que esto es de gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. De gracia lo dijo también, que nos dio vida, de gracia fuimos resucitados, de gracia estamos sentados, como a decir luego, en los lugares celestiales. Y esto es lo que Pablo le hacía agradecer al comienzo de la carta y decir: quiero alabar al Padre, pues nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y él alababa a Dios, no para hacer algo, no para ser beneficiado con que eso le iba a él a ser victorioso. No, él le alaba a Dios principalmente por lo que ya hizo una vez por todas, porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Y hermanos, así se encuentra, y no es solamente para, si yo reconozco las bendiciones que tengo en Cristo, así yo puedo obrar bien y voy a obrar bien, pero primero tengo que reconocer. Está bien pensar así, hermanos, pero Pablo oraba acá no como un fin para alcanzar eso, no, sino oraba porque ya sabe que ya está bien con Dios, ya sabe que Dios hizo todo, ya sabe que Dios inclusive preparó obras de antemano para él, ya sabe que ya tiene todo, ya sabe que está en los lugares celestiales con Cristo, y eso es que le hacía alabar a Dios. Pues si nosotros queremos alabar a Dios para luego hacer cosas, ahí estaríamos sacando un poco el orden aquí. No, aquí se lleva toda la gloria a Dios, hermano. Alabar a Dios porque ya nos hizo todo. Y ahí, hermanos, claro que vamos a tener como consecuencia obrar bien, porque al reconocer que Dios hizo todo, el Espíritu va a venir a obrar en nosotros y vamos a actuar con el poder de la resurrección, como les voy a ir explicando, hermano. Como yo prediqué en otros mensajes, Dios no nos trata a nosotros como si fuésemos un perrito que nos da la comida, así, tome la comida, para luego nosotros obedecerle. Porque eso sería como actuar como asociación. No, aquí Pablo sabe que Dios es un Dios misericordioso que le regaló todas las bendiciones, todas las buenas obras ya de antemano. ¡Pum! Y eso es lo que le hace alabar a Dios. No, Dios no quiere darnos las bendiciones para luego decir: ahora deben ayudar, ahora deben hacer esto. No, Pablo sabe que Dios regaló todo ya no busca nada más de ellos para ganar un favor delante de él. No, ya está todo. Dios es un Dios lleno de gracia, por eso Pablo exalta a Dios. ¿Entendieron más ahora? Entonces, Pablo quiere que entiendan este gran poder que fue de gracia, poder de la resurrección, hermanos. Y el texto es: y juntamente con él nos resucitó, hermanos. Y hay que entender esto, hermanos. Entonces, el primer punto que le voy a explicar, y creo que va a quedar solo en este punto, porque el segundo punto sería el otro sermón, pero en este punto vamos a entender el poder de la resurrección. Hay que entender que allí hay poder, el poder de la resurrección. Entonces yo quiero que tú entiendas el poder de la resurrección, hermanos. Pero primero vamos a explicar esto, hermanos. Vamos a explicar. Primero, para haber resurrección tuvo que haber antes una muerte, ¿no? Y esto Pablo siempre lo dice. Y aquí lo deja implícito, ¿no? Pues para haber resurrección tuvo que haber antes muerte. Pablo siempre lo dice, que morimos con Cristo y luego resucitamos. Pero aquí como que ya pasa la resurrección, hermanos, porque así como que lo resume más y así vos entendés, hermano. Vos si no tendría que decir todo detallado y bueno. Pero aquí ya hay otros pasajes sí que va a hablar sobre la muerte y tal vez ahora les explique un poco, hermanos. Porque hay que reconocer que si fuimos resurrectos, también hay que reconocer que fuimos muertos ahí en la cruz. Pero aquí Pablo ya nos va a la cuestión que él quiere hacernos entender, el poder de la resurrección, hermanos. ¿Y por qué Pablo dice que tenemos que saber esto? ¿Por qué Pablo ora a Dios para que entiendamos cuál fue este gran poder que ora en Efesios 1:19?
Porque la fuerza para que el creyente viva en la vida cristiana, para que el creyente sea agradecido, aparte de sus obras meritorias, para que realmente sea agradecido por Dios y para que realmente encuentre vida y sea, por así decirlo, sea consecuente con lo que Dios hizo para él, el creyente, hermanos, debe entender que ahora la nueva vida opera porque Cristo opera en él, porque ahora él está vivo, porque está resucitado ya con Cristo. Pues ahí, cuando Cristo resucitó, como yo dije, Pablo te quiere hacer un zoom. Mira, allí vos también estabas resucitando con él. Ahí estabas tú teniendo vida. Así es como Jesús nos quiere, Pablo nos quiere hacer entender que la fuerza del creyente, la vida del creyente, radica en entender cuál es su estado ahora, en identificarse con el Cristo resurrecto, el primer punto. Y esto es gran poder, porque identificarse con Él, hermano, hace que vos actúes así, pues el Espíritu obra cuando tienes fe en eso. Y hermano, y esto es algo muy importante entender. Por eso Pablo te quiere hacer entender. Y yo les quiero hacer entender hoy a ustedes. Es algo muy importante. ¿Escucharon ustedes a veces decir, a otros decir, por ejemplo, vos estás luchando en tus propias fuerzas, tenés que identificarte con el Cristo resucitado, el Cristo que vive? Miren que Cristo no solo quedó en la cruz, Cristo resucitó. A menudo les dicen a incrédulos eso, a católicos, por ejemplo, que tienen la cruz de Cristo ahí y Cristo todavía ahí. Pero hermano, yo le voy a decir esto a católicos creyentes, por así decirlo, a católicos creyentes. Le voy a decir que dejen de vivir con Cristo en la cruz. Ahora vivan con el Cristo resucitado, pues ustedes, les tengo una noticia, resucitaron con Cristo, hermanos. Ya no están muertos en delitos y pecados, sino están vivos para con Dios, hermanos. Y esto lo dicen muchos predicadores también, unos buenos predicadores lo dicen para cristianos. Vivan con el poder de resucitado de Cristo. Pues hay muchos cristianos, más los que no entienden esta gran verdad que Pablo nos quiere hacer entender, que luchan con su carne y viven medio que amargados, derrotados. ¿Por qué? Bueno, porque hay una gran oposición, la carne, el mundo, el diablo, y quieren luchar contra ellos con sus propias fuerzas y no consideran el gran poder que hizo que ellos sean vivos ahora y venzan todo y tengan la vida del Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo, el Cristo resucitado. Y Pablo quiere que te identifiques, que te apropies con ese Cristo resucitado. Hay muchos que predican, buenos predicadores que predican eso. Yo leí también buenos escritores que eran predicadores que decían esto, hermanos, que a veces el creyente recién convertido lucha contra su carne, decía y no puede vencer en sus propias fuerzas, no puede, hasta que empieza a deleitarse con el Cristo resucitado, que le dio la victoria, y allí empieza a, como podemos decirle, andar en la bicicleta, empieza a aprender a vivir la vida cristiana con poder, hermanos. Eso es la vida victoriosa que Pablo te quiere hacer entender ahora, hermanos. Aquí tengo la cita que dijo este escritor, dice, es Ironside en sus comentarios de Romano, dice, generalmente se cree que cuando una persona se convierte y ahora ha nacido de Dios, generalmente se cree que ya puede alcanzar una vida de santidad, pero esforzándose y persistiendo en la sujeción a la ley. Dicen que muchos creen que uno que recién se convierte puede vivir la vida de santidad y mejorar solamente sujetándose a la ley, a persistir, esforzarse en seguir la ley. Así el creyente que es recién convertido, va a madurar. Muchos dicen eso, pero este autor dice que no. Y dice que Dios mismo permite que se haga la prueba para que su pueblo aprenda experimentalmente que la carne en el creyente no es mejor que la carne en el incrédulo. Aquí dice el autor que Dios permite que las fuerzas de la propia del creyente luche contra su carne hasta que se dé cuenta él mismo que eso no va a funcionar. Dios permite esa prueba, que él pruebe a ver si con su carne puede luchar, hasta que se dé cuenta que su carne es horrible,
que sus restos pecaminosos son horribles, igual que cualquier carne de incrédulo. No va a poder con sus propias fuerzas sujetarse a una ley santa, no va a poder. Necesita, dice, poder del Espíritu. Necesita, ahora va a decir, cuando el creyente cesa de esforzarse, dice, encuentra liberación mediante la acción del Espíritu, ocupándose con el Cristo resucitado. Eso es lo que yo voy ahora a decirle. El creyente tiene que identificarse con el Cristo resucitado. La victoria ya está hecha. Por eso Pablo agradece, gracias porque nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que hacía victorioso a Pablo, y esto es lo que Pablo por algo les quiere hacer entender a estos de Éfeso. Hermanos, hay victoria en la sangre de Cristo, pero es una victoria sin igual, hermano, para la vida cristiana también. 1 de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Vieron que Efesios 1:19 dice, el poder de Dios para con nosotros. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros entiendamos. Y acá dice, y se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora nosotros vivimos por Él. Romanos 5:10 también dice que si siendo nosotros enemigos fuimos reconciliados por Jesús, ahora mucho más seremos salvos por su vida, por la vida que Él da. Porque Él vive, nosotros vivimos, hermanos. Es así. Él, Cristo, nosotros es los que nos hace vivir la vida celestial, pisar la ciudad de Canaán, hermanos. Su vida es la que nos hace vivir. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Este es el principio de la resurrección que Pablo en todas sus cartas quiere que tú entiendas, hermanos. Y sí, hermanos, hay un grado enorme de victoria. Hay un grado enorme de victoria. Es la victoria cuando el creyente descansa en el hecho que Cristo resurrecto, hermano, que Cristo resucitado, y que vos, al identificarte con ese Cristo resucitado, hermano, allí es que tú realmente experimentas esta victoria. Y eso es verdad. ¿Es 2 más 2 es 3? No, 2 más 2 es 4. Es cierto, hermano. Y Cristo resucitó para que vos te identifiques. Él resucitó por algo. Él no resucitó así como para que vos veas la historia. Ah, mira, resucitó allí para que yo sea salvo nomás. Resucitó allí. Ahora yo debo seguir siguiendo la ley a ver para cómo me perfecciono. Ah, la cruz de Cristo, eso quedó en el pasado. Los creyentes no piensan así, ya sé, pero de una cierta otra manera, como que lo piensan así, hermano, es así. Pero nosotros tenemos que apropiarnos y agradecer a Dios por lo que Él hizo en la cruz, traer eso al presente, traer ahora, pues es todo lo que hace Pablo, hermanos, ahora. Cristo resucitó por algo y no es solo teoría, sino que es algo que da vida por siglos y siglos, y aquí por cada minuto hasta el fin de tu día tenés que pensar así. Pues así, hermano, te apropias del poder del Cristo resucitado. Hermano, no luches en tus propias fuerzas. Aquí ahora va la aplicación. Ni en tus propios méritos, ni en tu propio poder. Pues sabe que así no vas a poder vencer, sino en el poder de Cristo resucitado. Sigue diciendo Ironside, aquí dice que está escribiendo, ¿no? Esto, y dice, si entre quienes leen estas líneas hay algún creyente que se encuentra todavía en las garras agonizantes de esta lucha terrible en la que trata de sujetar la carne a la santa ley de Dios, permítale instarle a que acepte el veredicto dado por Dios mismo acerca de la carne y que reconozca la imposibilidad de conseguir que la carne le obedezca. No luche contra ella, lo vencerá cada vez a usted. Déjala a un lado completamente. Deje de mirarse a sí mismo y a la ley, y mira a Cristo resucitado. El Espíritu Santo produce una naturaleza nueva en la persona que está en Cristo, y junto con esta vida nueva surgen afectos y deseos nuevos que hacen que respondan de buen grado a la voluntad del Señor, tal como la encuentra en su palabra. Entonces, hermano, Dios hizo un gran mecanismo de darnos una nueva creación que quiera seguir la ley de Dios, que quiera. Y eso lo hacemos, hermanos, por la fe en Cristo. El creyente, aunque sea más niño en Cristo, sabe que no va a encontrar deleite en seguir la ley por sus propios méritos, sino que sabe que
Cristo es el que se lleva la gloria al darnos por la obra en la cruz la fuerza para vivir la vida cristiana. Esto es gracia, hermanos. Esto es el afecto que produce el Evangelio en nuestros corazones. Esto es lo que nos hace a nosotros vivir una vida victoriosa, a saber, a descansar lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Allí del Evangelio surgen los afectos y deseos nuevos que hacen que nosotros respondamos de buen grado a la voluntad del Señor. Es por su poder, hermanos, no es por nuestras propias fuerzas que vamos a cumplir la ley y poder vencer al pecado. No, es por los méritos de Cristo, al descansar que Cristo hizo todo en la cruz. Yo no solo descanso para mi salvación en el momento me convertí, sino que descanso para mi salvación del pecado presente y mi salvación para cumplir la ley. Sigo descansando en la obra de Cristo, pues es de gracia que Dios me hace vivir la vida cristiana. De gracia me hizo vivir para salvarme y de gracia me hace vivir para seguir siendo salvo. Pero ya fui salvo, claro, una vez por todas, pero el principio sigue siendo el mismo. Descansar en Cristo para vivir la vida cristiana, como descansaste en Cristo para empezar a vivir la vida cristiana. Amén, gloria a Dios. Ese es el principio, hermanos. Y eso es lo que Pablo te quiere hacer entender, hermano. No luches en tu carne. Apropiate del poder del Cristo resucitado. Y hermano, esto no solo está en este versículo que yo les leí y juntamente con él nos resucitó, que Pablo quiere que entiendamos, que nos dio vida con Cristo Jesús. No solamente se encuentra aquí, se encuentra en otros pasajes, pues es importante que la gente entienda y por eso lo dicen en muchos pasajes, hermanos. Y quiero mostrarles por qué es importante entender esto con otros argumentos en otras cartas. Por ejemplo, Romanos 6, 9 al 11 dice: sabiendo, ¿viste? Hay que saber que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pablo hace cuestión de que sepas esto. ¿Por qué? Porque quiere traer el pasado al presente, pues es algo importante que la gente entienda esto. Murió una vez más por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ahora si vos pensaste, no, esto no es para mí, ahora te dice, así también consideraos muertos al pecado, tú mismo, sí, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Pero hace esta aplicación teniendo en cuenta lo que Cristo hizo en el pasado para ti. Pues es importante saber eso, el Evangelio en la vida cristiana. Así como Jesús murió y la muerte no se enseñaría más a él y ahora vive para Dios, así también tú debes considerarte en cada momento de tu vida cristiana. Considerar lo que Cristo hizo por ti, para vos vivir ahora y apropiarte y decir: la muerte no se enseñará más de mí porque estoy vivo, el pecado no se enseñará más de mí porque estoy vivo, yo puedo vencer al pecado, puedo seguir la voluntad de Dios, pues estoy vivo. Pues la vida de Cristo se me dio a mí, estoy con Él, estoy en Él ahora, lo que Él hace yo hago, lo que Él hizo me es a mí ahora efectivo, de manera que ahora ya estamos vivos, lo que Pablo te quiere decir. Como yo les dije al comienzo, que Pablo acá dice que nos resucitó con Él, dejando implícito que primero tuvo que matarnos al viejo régimen, y ahora ya estamos vivos, pues nos resucitó, hermano. Y ahora desde esta nueva vida podemos decir que fuimos muertos a la antigua, porque ahora estamos vivos. Y por eso Pablo también no solamente nos dice, como ahora, que tenemos que saber que fuimos resucitados con Él, hermano, sino que también a veces nos dice que tenemos que saber que fuimos muertos a eso. ¿Por qué? Porque ahora desde la nueva vida sabemos que estamos muertos a la antigua. Y el creyente que sabe que está vivo para Cristo, que está resucitado con Cristo, sabe también que ha muerto al viejo sistema. Y Pablo siempre quería que sepamos esto. Un pasaje que también quiere que sepamos que estamos muertos al régimen viejo, que estamos muertos al poder del pecado, al poder de todo eso. Pablo nos recuerda siempre esto por medio del Evangelio, para que entiendamos por medio del Evangelio que tenemos poder entonces para vivir la vida cristiana. Al saber, aquí les voy a decir que estamos muertos al antiguo por causa de la cruz de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, y ahora te hace una exhortación, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos que no van a servir nada para ayudar a la carne, preceptos humanos? Pero vieron que dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo? Hay muchos cristianos, como estos de Colosenses, que están muertos para el mundo todo.
pero no actúan concordando a lo que, no actúan en consecuencia de lo que Cristo hizo. Actúan como que si están vivos al antiguo régimen, pero si están muertos ya a eso. Están muertos al poder del pecado, están muertos al viejo régimen. ¿Por qué actúan como que si están vivos? Porque no saben, porque no se apropian de la vida. Y por eso Pablo oraba también por los de Efesos, así como los de Colosenses, para que entiendan el poder de Cristo resucitado, para que sepan que han muerto ahora. Ya no viven más en eso. Ahora ya tienen el poder de Cristo resucitado. Entonces, hermanos, el hecho de identificarse con Cristo resucitado implica que nosotros actuaremos con el poder de Cristo resucitado. Como yo dije, no es solo una teoría, sino que te hace realmente actuar, hermanos, al identificarse con Cristo resucitado. Y no solamente por asociación. Por ejemplo, si yo creo en Cristo resucitado, entonces yo voy a ser un cristiano resucitado. Porque si tengo un hábito de creerme siempre así, voy a generar ese hábito y voy a actuar como Cristo. No, eso es asociación, como los perros que vos le das comida y en una cierta situación y van en esas, por ejemplo, le das comida para que no haga algo. Entonces siempre cuando le das comida no va a hacer ese algo. Eso es asociación. Pero no. Aquí cuando vos te identificas con Cristo, ya en el acto, Dios te da, por el poder de su Espíritu, la certeza y vas a vencer el pecado en ese momento. Y siempre cuando tenés fe en el poder del Espíritu, en el poder de Dios que te hizo morir al viejo régimen, vos siempre vas a actuar victorioso. Y no solamente generando un hábito. No, pues es por el poder del Espíritu, por la vida misma de Cristo en ti, que vos te apropias por la fe, que vos vas a actuar así. No es por un proceso, digamos así, no, sino por creer. Ya está, Dios te ayudará en el momento cuando tú crees y tú vives así, siempre vas entonces a apropiarte de ese poder. Entonces, hermanos, concluyo con esto, hermanos. Yo hace poco hice una ilustración de la zarza que no se quemaba, hermanos, y yo escuché a un predicador decir que cada cristiano es como una zarza, hermanos, que no se quema, que no se consume, hermano. ¿Por qué? Porque cada cristiano que vive y se apropia del poder de Dios, hermano, no vive por sus propios méritos, sino que vive por el poder de Dios que hace que nosotros sigamos estando, hermanos, aquí en esta tierra, vivos para con Dios, haciendo frutos de Él, hermano, y apropiándonos de la obra de Cristo. Y siempre, hermano, no importa cuán viejos seamos, no importa cuántas deficiencias tengamos, no importa nada de nuestra situación ahora, nosotros siempre nos vamos a apropiar del poder de Dios para siempre estar vivos para con Dios por causa de la obra de Cristo en la cruz, hermano, que nos hace efectivo ahora. Entonces, hermanos, no permitamos que nosotros nos olvidemos de la cruz de Cristo, hermanos. Escuché decir, Dios permita que vivan derrotados, algunos, como yo les leí aquí, Dios permite que vivan derrotados para que ellos comprueben que ellos no pueden vencer por sus propias obras, sino para que de luego puedan acudir a la cruz de Cristo y para reconocer que en el Cristo resucitado allí hay poder, porque Cristo murió por algo y resucitó por algo. Bueno, esto es lo que Pablo te quiere hacer entender. Y así sí vas a vencer al identificarse con el Cristo resurrecto y al saber que todo eso es de gracia, hermano, para que tú de gracia aceptes ese gran poder y vivas de gracia ese gran poder, hermano. Pues es cero obras, es de gracia que vos te apropias de este poder. Es imposible apropiarse de ese poder por seguir algunas normas, hermano. No, fue de gracia que Dios te insertó en Cristo, hermano. Fue de gracia que Dios te hizo resucitar con Él ahí. Imagínense esa obra portentosa que Jesús hizo para ti. En la cruz de Cristo te resucitó. Gloria a Dios por esto, hermanos. Y bueno, me despido y que tengan un buen día reconociendo esta gran obra que Cristo hizo por ti allí en la cruz 2020 años atrás.